que ni se le ocurra regalar un electrodoméstico a su mamá el día de mañana. Un Epilady. Nada de tacitas, nada de... un Epilady no está mal. No, pero estás muy atrasado. Hoy ¿Cómo día se ya llaman hay esos? unas cosas que se llama Lumea de Philips. Y entonces, que se mochen, ¿no? Ese Así no que fue, nos ese manden no fue un anuncio comercial. No fue un anuncio, pero esa es la nueva Epilady. Ajá. No, pues yo no. No, tú no la necesitas, no la requieres. Entonces bueno, no regale electrodomésticos, regale libros, regale cosas bonitas, ¿no? De Cartier para arriba. No es cierto. Regale libros. Mire, es la mejor manera de poder, ahora sí que otorgar un nuevo universo a las mamás. Y además, estos que nos trae el día de hoy Vanessa Cortés Collis, de verdad que son imparables, básicos. Querida Vane, qué gusto tenerte con nosotros y más con libros para las mamás. Me encanta tu propuesta de esta mañana. Qué gusto saludarlos, Eva y Jesús. ¿Cómo están? Aquí el lunes 9 de mayo, pre-Día de las Madres. Todavía alcanzan a pedirlo, a ir a la librería, todavía alcanzan, es más, alcanzan hasta envolverlo decentemente, para que luego no sean flojos o flojas, ¿no? Exactamente, y por eso pensé en 3 propuestas interesantes para varios tipos de mamás. Ya saben que siempre les traigo primero una obra clásica, aunque obviamente es del siglo XX, pero es una obra clásica porque, déjenme les cuento que en junio se cumplen 100 años de la publicación del Ulises de James Joyce. Y dicen las voces literarias que es una obra complicadísima de leer, que sí lo es, pero también ya como que se le atribuye tanto que es difícil de leer, que luego ya nadie la lee. Yo sí quiero invitar a la gente que lo lea, pero bueno, esa no es la novela que quiero recomendar. Siempre hablo de la que no quiero recomendar. Lo que quiero es decirles que con relación a este centenario de esta gran novela, que es un parteaguas en la literatura moderna del siglo XX, con James Joyce, para los que quieran introducirse en su literatura, tendrían que leer, sugerentemente, Dublineses. Dublineses es el primer libro que publicó, o bueno, el libro antes de Ulises, que publicó en 1914 James Joyce, y es un libro de relatos, de cuentos. Es una obra mucho más accesible, que incluso se van dividiendo los cuentos como en edades, ¿no? Al principio, los 3, 4 primeros relatos habla de la niñez, de experiencias de cuando somos niños, de la memoria, de lo que registramos. Después los siguientes relatos, otros 4 o más, son 5 o 6 relatos de la adolescencia, de la exploración sexual, de las relaciones amorosas, etcétera. Y los últimos relatos ya hablan de una vida de adulto, de madurez, de experiencias también como que ya reflexionamos un poco más. Pero son relatos, son 15 relatos en total, que al principio acuérdense que a James Joyce nadie lo quería publicar en Irlanda porque estaba en una época complicada de la independencia del Imperio Británico, etcétera, y entonces se decía que James Joyce cuestionaba y criticaba mucho a su sociedad dublinesa, a su sociedad en Irlanda, y James Joyce nunca quiso que se le modificara ningún punto, ninguna palabra, ningún adjetivo, ninguna coma, y entonces había una lucha entre los editores que le decían, no, es que nadie te va a leer, no, es que cámbiale aquí, no, es que eso es agresivo, no, es que la gente se va a enojar, etcétera, y fue por eso que se tardó, más o menos los comenzó a escribir en 1905 y tardaron casi 10 años en publicarle este relato de cuentos, porque James Joyce es un escritor así como muy estructurado, muy matemático, muy de la regla, repite y repite, cuando escribía repetía una y otra vez las oraciones, las frases, las palabras. Es un estilo, por ejemplo, de Flaubert también, que es un escritor matemático. Es decir, que no se les puede ir una palabra más ni una menos y que tienen que escuchar la sonoridad de las palabras, el ritmo, el lenguaje, etcétera, para poderlos publicar. Entonces, hay que hacerle honor a estos grandes escritores sin temor. Les va a encantar Dublineses. Es una historia de relatos que pueden leer uno diario si así quieren, o uno cada tercer día y entonces ya completan su lectura del mes. Pero los invito, por favor, a que vayan a esta obra del gran clásico James Joyce y que se den cuenta cómo es una estructura literaria casi perfecta, ¿no? Para no decir que perfecta. Y luego, en relación a este Día de las Madres, digo que no sé si lo pueda recomendar así en torno al Día de las Madres, pero es una novela muy interesante. La recomiendo porque la escritora Laura Baeza, que es una mexicana autoexiliada en Barcelona. Así es. Y además va a venir a San Luis.
va a estar presentando esta novela que se llama Niebla Ardiente, que es su primer novela, que justo acabé de leer ayer. Es su primer novela, tiene premios. Y además por Alfaguara, nada más y nada menos, publicada. Exactamente, o sea, tiene una gran editorial, tiene muchos premios en ensayo, en cuento, va a dar un taller de narrativa aquí en San Luis, etcétera. Bueno, esta es su primera novela. La temática, obviamente no voy a decir el argumento, pero la temática tiene que ver con todo lo que vivimos ahora, con la cuestión de la violencia, de las familias fragmentadas, de la relación madre-hija, pero también las relaciones entre hermanos, que a veces poco se toca, lo que es crecer y vivir en México, también en sociedades marginadas, en sociedades campesinas o de pueblo, la relación con los padres, los padres ausentes, que en México un porcentaje grande de hijos tiene un padre ausente, y ese es un problema social súper fuerte. Es una es una novela donde el tema de la familia es importante, y que a diferencia de lo que se maneja con las familias felices y que las familias seguras y de protección, últimamente los datos en cuanto a la violencia de género, en cuanto a la violencia infantil, parte de la idea de que el primer lugar donde suceden estos hechos es en la familia, ¿no? Entonces vamos a decirlo así, pone en relieve todos estos temas sociales muy importantes que no son nada ajenos, al contrario, que podemos encontrar una especie de espejo en esta novela, que aparte de todo escribe muy bien. No sé si se los he dicho, pero a mí me gusta mucho encontrar las historias con una buena estructura literaria, con el lenguaje enriquecido, poético, es decir, que haga del lenguaje una obra de arte, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esta es una recomendación. Siempre traigo también un escritor mexicano, en esta ocasión Laura Baeza, que es una escritora muy joven. Las escritoras mexicanas contemporáneas de verdad están, así como se dice coloquialmente, rompiéndola. Entonces, son 33 años tiene Laura Baeza, es jovencísima. Muy joven, y tiene muchas publicaciones y muchos premios. Entonces, imagínense todo lo que nos falta por entregar. Y va a estar en San Luis Potosí para que estén al pendiente en su presentación. Sí queremos, como dice mi hija, sí queremos. A ver, sí queremos. Y este otro libro, Vane, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Jesús. Infocracia, cuéntanos, ¿quién es este Chuy Han? ¿Qué onda con eso? Ya, tu pariente, fíjate, ¿no? Es tu pariente, no lo conozco. Mira, a ver, fíjate que ya les he hablado de él, pero les pasa a ustedes como me pasó a mí. Yo leí a Byung-Chul Han, lo leí hace mucho con un libro que se llama La agonía del Eros, que creo que ya se los había mencionado. La agonía del Eros no es más que hablar de cómo hemos matado a Eros, ¿no? Al Cupido, al sentido erótico, y cosificando las cosas en las relaciones personales y sentimentales. Okay. Después, hace poquito, no sé, hace un mes y medio, un par de meses a lo mucho, con ustedes presenté el libro de No Cosas, de Byung-Chul Han. Y entonces, de repente voy caminando por la librería y me encuentro Infocracia, como un gran libro, una propuesta de libro muy, muy recomendada. Es un ensayo, obviamente. Él es filósofo surcoreano que radica en Berlín, pero que me pasa como ustedes, lo leo por un lado, luego lo leo por el otro, y luego me encuentro con este libro y es el mismo, es decir, estoy leyendo a la misma persona, nada más que el nombre, como no nos es tan común y familiar para el español o para nosotros, entonces pienso que estoy leyendo a otra persona, y resulta que me atrae lo que él escribe. Es un filósofo contemporáneo que todos deberíamos de leer, y que, sobre todo ustedes, que están en la cuestión del mundo de la información, me parece básico e indispensable. Infocracia, a diferencia, por ejemplo, de No Cosas, es que habla de cómo la historia de la información ha cambiado, ¿no? Se basa mucho en este filósofo Jürgen Habermas, que también me gusta muchísimo, cuando Habermas decía que el libro era la fuente más fidedigna de información que podíamos tener, y que después pasamos a los medios de comunicación y que todo se convirtió en una telecracia, ¿no? Y todo un espectáculo, sobre todo la esfera de lo político, se convierte en un espectáculo, pero que ahora estamos en la infocracia, donde la información fluye de manera desbordada, sin control, desmedida, que nos ha desinformado, y que obviamente este concepto de libertad que tanto él propone
nos sentimos libres de decir, de exclamar, de publicar, de confiar en las redes sociales, y que esta libertad que nosotros suponemos que estamos viviendo en realidad tiene que ver con un acto más bien de vigilancia y de opresión a través de estos algoritmos que se manejan en las redes sociales y que realmente están pues obteniendo nuestra información sobre estilos de vida para poder generarnos un mayor consumismo, ¿no? Explota el tema de la libertad, de la de cómo la digitalización abarca todas las esferas humanas, políticas, sociales, económicas, afectivas, y que realmente estamos siendo presos en lugar de libres al exponernos a todo este pues sentido de comunicación. Es un ensayo pequeño, es un ensayo que todos deberíamos leer como ciudadanos conscientes de lo que estamos haciendo en las redes sociales, y no se diga, bueno, el ambiente periodístico, de información y político, por supuesto. Pues están las 3 opciones para que ustedes se avienten una buena opción de regalo para las mamás mañana. James Joyce, Laura Baeza y Byung-Chul Han. Byung-Chul Han y no me dejes atrás a mi James Joyce. James Joyce. Dublineses, sí, claro. Muchos dublineses famosos. Ahorita vamos a hablar de Bono en un rato más, pero a propósito. Sí. Fíjate que los irlandeses lo hacen muy bien en el arte. Hay un museo del escritor en Irlanda y bueno, te encuentras ahí a pues Oscar Wilde, famosos. Oscar Wilde, él sí, también es de Dublín. Jonathan Swift. ¿Sabes qué? Que está también de moda ahora el Colin Farrell, que hizo al pingüino. Ah, sí. Él también es de Dublín, sí. También es de Dublín. Vane, sí. Abrazo, gracias. Muchas gracias, Vanessa. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres, igualmente. Muchas gracias.